Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Estamos nuevamente por aquí. Ahora estamos por aquí Rodrigo y Alejandro. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, muy bien, gracias. Aquí listos para lo que sigue, espero, esperando que sea de interés. Eso es todo, sí. Por ahí le mandamos un saludo a Ricardo que nos iba a acompañar, pero le salió un asunto de último momento y pues por allá le mandamos un saludo. Y bueno, pues como ya estamos a prácticamente a unas horas, podríamos decir que a un día, ¿no? Depende cómo lo vean. Estamos grabando acá el 23 de diciembre y pues mañana es lo de la Navidad y luego el 25 por ahí, ¿no? Noche de 24. Este, entonces vamos a hablar de cosas navideñas. Y bueno, pues aquí le paso el micrófono a Rodrigo para empezar. Adelante, Rodrigo. Bien, lo primero que quiero comentar acerca esta época de Navidad, que bueno, Sí. Navidad viene de Natividad y que Natividad es nacimiento, es que es una Ujú. fecha bastante concurrida, compartido por diferentes religiones con sus correspondientes mesías. Por eso digo que es con mucho respeto, porque digo, al final, cada quien, tiene derecho a tener sus propias creencias pero bueno, si vamos a hablar, podríamos encontrar, por ejemplo, que el 25 de diciembre, la fecha de la Navidad, es la fecha que se especificaba, por ejemplo, para el nacimiento de Horus, Horus, hijo de Isis, hijo de Osiris, y estamos hablando de la cultura egipcia de hace 3000 años. Hay que recordar que el pueblo judío estuvo mucho tiempo viviendo en Egipto, perdón, y probablemente de ahí tomó una parte de esta mitología y bueno, hace coincidir esto. Por otro lado, bueno, pues si nos vamos también a la India y estamos hablando de algo así como 900 años antes de Cristo, está el nacimiento de Krishna como uno de los primeros avatares o uno de los primeros guías de la humanidad de ese entonces. Y luego nos trasladamos, por ejemplo, a Persia al 600 antes de Cristo y podemos hablar de Mitra. El culto de Mitra fue un culto muy parecido al culto de Akenatón, un culto monoteísta y establecía que Mitra, que era como el Mesías, como era el elegido, había nacido en 25 de diciembre, una fecha correspondiente. También podríamos hablar, por ejemplo, de Hércules en Grecia, y ya lo mencionamos la vez anterior, y Hércules también se establece su fecha de nacimiento para el 25 de diciembre. En Tamuz, en Babilonia, del 400 a.C., de Adonis en Fenicia, en el 200 a.C., de Zaratustra en Persia, en el 100 a.C., de Buda en Nepal, en la India del Norte, en 563 a.C., de Dionisio en Grecia, el 500 a.C., y de por acá de estos lares es también la fecha del nacimiento en que se conmemora el nacimiento del dios Huitzilopochtli, que era el dios rector de la cultura mexica. Bueno, ¿y qué significa que todos hayan Coinciden. coincidido o nacido el mismo día? Bueno, que básicamente están siguiendo el tipo de tradición correspondiente. Hablamos de dos religiones, hablamos de dos estructuras madres sobre las cuales se fundamentan todos los conocimientos y entonces tendríamos que hablar de una religión solar y una religión lunar. En este caso, todos los mencionados hacen referencia a la cultura solar. ¿Sí? El calendario solar, pues como tú sabes, es de 360 días más 5 días, o sea, 365. En cambio, el calendario lunar normalmente se establece en base a la observación de Venus y es de 260 días. Y tienen, aunque ritos bastante similares, tienen características diferentes porque, ¿cómo se llama? De alguna manera obtienen sus fuentes de conocimiento de lados diferentes. Entonces, todos los que mencioné, todos cumplen el año, cumplen años del 25 de diciembre. Obviamente no mencioné, pero bueno, al mismo tiempo lo mencioné en todos, se toma a Jesús, Jesús de Nazaret, como el iniciador del cristianismo, dado que él mismo se convierte en Cristo, y ¿cómo se llama? Posteriormente se le reconoce como el Mesías de la tradición católica,
y bueno, también se maneja así. Pero los primeros cristianos estuvieron bajo el dominio del yugo de los romanos, y los romanos también celebraban una fecha parecida, la fecha del sol invicto. Y bueno, había que hacer coincidir y había que esconder un poco el ritual, la conmemoración. Entonces se juntó la conmemoración del nacimiento de Jesús con la fecha del nacimiento del sol invicto. Y bueno, regresamos al calendario solar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es el inicio de los mitos de invierno. Como mencionamos en alguna otra ocasión, los mitos de primavera son los del inicio de la vida, básicamente del nacimiento del ser en el mundo físico. Los mitos de verano son los del florecimiento y fruto de la vida. Los mitos de otoño son el decaimiento, la enfermedad y la muerte. Y los mitos de invierno son el periodo en el cual básicamente está en el misterio porque está propiamente en la oscuridad. Es el tiempo de los días más cortos, de las noches más largas, más oscuridad, pero también es el tiempo de la preparación hacia la acción. Y en esa preparación hacia la acción, todos los elementos de las religiones solares hablan de que este es el tiempo donde la energía creadora empieza a manifestarse. A ver si me doy a entender. Para formar un nuevo ser con vida, para formar una nueva persona, un ser humano, se necesita que dos personas tengan una interacción con una finalidad. A veces es consciente, a veces es inconsciente, pero al fin y al cabo es una interacción con una finalidad. El que tenga la oportunidad de interactuar bajo estas condiciones ya es el principio del misterio. ¿Por qué? Porque es en este periodo de oscuridad, cuando no se sabe si las interacciones van a tener resultado o no van a tener resultado, que la voluntad creadora se está manifestando. ¿Sí? Esto representa el periodo de la Navidad, el periodo donde literalmente te estás preparando en el ciclo calendárico agrícola para la próxima temporada de siembra. En otras palabras, el tiempo donde no puedes salir a sembrar porque se te moriría la planta, donde no hay agua suficiente o el agua está congelada, donde de alguna manera el clima no favorece o no provoca el crecimiento. Entonces es el tiempo donde te tienes que esperar. Y esperar al misterio es de ver si tengo lo suficiente, si me preparé lo necesario, si tengo las condiciones. Pero al mismo tiempo de que estás esperando, estás planeando. Y estás planeando con la necesidad de establecer una línea de acción sobre la cual vas a trabajar. Esta situación de la línea de acción la hemos trasladado un poquito hacia el año nuevo, que es cuando te estableces, dices, a ver, voy a ponerme de propósito, no sé, bajar de peso, dejar el trabajo y conseguir otro, perdonar o castigar, o no sé, cualquier otra cosa que tenga de propósito para año nuevo. Ah, pues esta fecha, el inicio del sol invicto, el nacimiento de todos estos, es el periodo donde la voluntad creadora empieza a tomar forma para luego manifestarse físicamente en la acción a través de los mitos de primavera. Entonces, primera cuestión del nacimiento, bueno, tendríamos que compartir la fiesta con un montón de religiones, con un montón de formas, y obviamente me basé en las principales, pero muchas de ellas tienen, siempre y cuando pertenezcan al mito solar, esta fecha como fecha de referencia. El nacimiento de la deidad, que es el nacimiento de la voluntad creadora. Así es. Y pues bueno, como dices tú, más que empezaste, ¿no? Diciendo con mucho respeto y que así lo tome la gente, ¿no? Que sea algo como común en lugar de que, no, pues es que este es el Dios verdadero y no, vaya usted a saber, ¿no? Mejor ni le busque porque luego encuentra. Más bien verlo como algo común. Es como si en todo el mundo todos festejáramos también la primavera, ¿no? Y dices, bueno, es común, aunque la festividad va a variar de lugar en lugar y aún así en muchos va a ser muy, muy similar, ¿no? Exacto. Y en ese sentido y en ese punto, pues es el tiempo donde literalmente necesitas de los demás y los demás necesitan de ti. O sea, ponte a pensar en una comunidad agrícola en otros tiempos, la cacería se vuelve mucho más complicada, la pesca se vuelve mucho más complicada. Debiste haber guardado en el granero, debiste haber guardado provisiones, debiste haber guardado leña, debiste haber guardado un montón de cosas. Entonces, la gente necesita de ti y tú necesitas de la gente para poder sobrevivir. Por lo tanto, es un tiempo de dar y compartir. Así es. Excelente. Muy buen mensaje.
con ese nos quedamos en este primer espacio. No sé si gustas agregar algo más, Rodrigo, o nos pasamos al siguiente. Pues nada más comentar que en más de alguna ocasión he leído por ahí que el signo de nacimiento de Jesús, por ejemplo, vendría a ser Aries por el tipo de labor que tuvo que realizar. No lo sé, esa parte no lo sé. Así que no estuve presente y si estuve no me acuerdo. La cuestión en este caso es que independientemente de la fecha en que haya nacido, la labor propiamente dicho y el mito adaptado del cual tomaron, heredaron de los judíos y los judíos de los egipcios, coincide con esta fecha. Moraleja, no está peleado con la religión, al contrario, es comprender un poquito más y que podríamos decir es un principio universal, siempre y cuando la tradición sobre la cual se esté manejando sea de la línea solar. Así es. Muy bien. Excelente. Bueno, yo tengo nada más dos cosas que quiero comentar, ya un poquito más comerciales, ¿no? Como de curiosidades relacionadas a la Navidad. Por ahí estuve investigando, déjame ver, por aquí tenía mi acordeón. Sí. Las tarjetas de Navidad, esta costumbre nació a partir de 1848 y el señor digamos que lo hizo posible se llamaba Henry Cole. En español sería como Enrique Cole, supuestamente inglés o algo así. Y él nació en 1808, hace ya más de 200 años. Quiere decir que cuando inventó las tarjetas, pues él tenía 40 años. Y dicen que era un maestro, en teoría, o sea, daba clases y que era muy sociable, ¿no? Y entonces le gustaba juntarse en estas épocas de Navidad, con amigos y alta sociedad, y que llegó a tener tantos amigos, lo que hoy llamaríamos popular, que de repente vio que no se iba a dar abasto para escribirles él acostumbraba a mandarles cartas, ¿no? En fechas especiales, hechas de su puño y mano, y entonces vio que no se iba a dar abasto para hacerle una carta, digamos, dedicada y diferente a cada uno de ellos, y entonces él tenía un amigo que era pintor, entonces le dijo, oye, ¿por qué no una de tus pinturas de Navidad en chiquito dice lo que diríamos ahora, la fotocopiamos, ¿no? La hacemos en volumen y atrás ponle de para, ¿no? Dice, y así ya nada más le firmo de Alejandro, por decir algo, ¿para quién? Pues para Rodrigo. Y luego la misma, ¿no? De Alejandro para Ricardo. Y entonces eso le permitía, pues en poco tiempo, digamos, en una sentada, tener las suficientes cartas, vamos a suponer 40, ¿no? Por decir algo, las que sea, para mandarlas y así mandaba la misma para todos. Es como hoy preparar un mensaje, ¿no? En redes sociales o mandar el mismo correo a varias personas. Entonces lo hicieron, les gustó y entonces dijeron, oye, pues vamos a vender esto, ¿no? Y dicen que lo vendieron en un chelín, no tengo idea, una traducción moderna de costaría tanto, pero vamos a suponer que sería como lo que nos cuestan ahora las tarjetas, ¿no? Esas de Hallmark o no me acuerdo cuál es la marca. Y bueno, pues así nació la tradición, ¿no? Entonces, al parecer fue por necesidad. Yo pensaba que fue como negocio, luego, pero no, fue así como muchas cosas. Primero necesidad y luego vimos, oye, pues funcionó. No, pues si me funciona a mí, seguramente a otros también les va a interesar. Entonces vamos a ponerle precio y después ya les empezamos a variar los dibujitos, por decirlo así, los diseños, y así empezó la tradición, ¿no? No sé si se hizo rico o no en su momento, pero fue, digamos, el iniciador de las tarjetas de Navidad, ¿no? Eso por un lado. ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Tú habías escuchado algo? No, pero lo que sí sé es que durante mucho tiempo fueron un negociazo, o sea, realmente por ahí a lo largo de la vida me tocó conocer de rebote personas que pues vivían todo el año de lo que en estas fechas vendían. Entonces, sí, pues, fue muy buen
negocio, que obviamente, como tantas cosas en la vida, evolucionó, creció y cambió, y por lo tanto dejó de ser buen negocio, o por lo menos se mudó a una situación diferente de hacer negocio, pero pues mala idea no fue, ¿verdad? Definitivamente, durante mucho tiempo podemos decir que funcionó perfectamente bien. Así es. Y lo que sí, no traigo el dato, pero dicen, hay un escritor famoso por aquellos tiempos que se apellida Dickens, no me acuerdo el nombre. Charles Dickens. Ajá, dicen que él hizo el cuento de Navidad, ¿no? Ese relato, algo así. Entonces dicen que él hizo el libro, digamos, del cuento de la Navidad, probablemente a poca distancia, o sea, cuando mucho 1 o 2 años antes, y que inspirado en eso también junto con la necesidad, se le ocurrió lo de las tarjetas, ¿no? Entonces, como una cosa a veces desencadena a otra, ¿no? A uno se le ocurre una cosa y el otro dice, no, pues de aquí me cuelgo y yo saco algo relacionado y va creciendo la bola. De hecho, después, recordando que esto fue en 1848, lo de las tarjetas, en 1863, o sea, 15 años después, otra persona, que ese sí era publicista, aquí nomás y ya cerré la página, entonces les debo el nombre, pero una persona creó al Santa Claus actual, ¿no? Obviamente sabemos que por allá, ¿no? En algún lugar de Europa, si quieres ahorita me complementa Rodrigo, pues que sí había un señor, ¿no? Que se dedicaba a socorrer, digamos, a los pobres, no necesariamente con regalos, yo quiero pensar que era más comida y abrigo, ¿verdad? Y entonces este señor, ya viendo que habían las tarjetas, que ya estaba el cuento de Navidad, ¿no? Y que había una industria, por decirlo así, dice, no, pues déjame tomo la idea de este señor, lo pongo de verde o de rojo, ¿verdad? Lo convierto en un señor bonachón, gordito, le invento lo que hay alrededor de él y así se creó el Santa Claus moderno. Sí, no sé si tengas por ahí más información, Rodrigo. Bueno, Nicolás de Mira o Nicolás de Bari, en uno de ellos nació en Mira, nació y en Bari murió, y ahí están sus restos, por eso es San Nicolás de Bari. Pues fue un sacerdote bajo la cuestión aquí católica, y tenía en el siglo IV, y tenía la costumbre o generó la costumbre de que para estas fechas, en conmemoración al regalo que Dios había hecho al mundo al otorgar a su Hijo para la salvación de todos, pues darle regalos a las personas necesitadas, a los niños principalmente, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando del siglo IV, estamos hablando de tiempos de guerra, tiempos de cambio, de la caída del Imperio Romano, de la creación del nuevo Imperio Bizantino, del inicio de la Edad, bueno, los antecedentes de la Edad Media. Estamos hablando de un tiempo muy revuelto. Entonces, de repente había muchos niños por ahí necesitados, y bueno, como dices tú, no era tanto así como regalarles cosas lúdicas o de entretenimiento, era cuestiones de sobrevivencia, regalarles dulces, regalarles comida, regalarles este tipo de cosas. Pero además coincide otra vez más con el tiempo del calendario solar, es el tiempo de ayudarnos los unos a los otros, y de alguna manera fundamentar el principio de la fe y el principio de un regalo divino en manifestación del regalo humano, ¿no? Al final, las historias de la religión no se tratan de que lo que hizo fulano de tal en su tiempo, sino de lo que tú puedes hacer en tu tiempo. Entonces, de alguna manera se trata de introyectar esa imagen, y por lo tanto de ahí surge esta figura de San Nicolás. Posteriormente, bueno, como probablemente habrás mencionado, pues hubo quien tomó esa figura y la transformó. Y en algún momento la vendió y luego, luego la convirtió en otra cosa. Pero bueno, la idea de Nicolás de Bari era básicamente celebrar el regalo divino y convertirlo en el regalo humano. Sí, y bueno, para los que viven en Jalisco, en especial acá en la zona metropolitana de Guadalajara, ahorita me corriges, Rodrigo, a ver si no digo barbaridades y resulta que es otra persona. De alguna manera, este Santa Claus
aunque salió de un personaje real que nos acabas de platicar, pero luego lo agarraron como mercadotecnia, alguna relación tenía o tuvo, digamos, con la religión cristiana o católica, si no la tiene directa, pues sí de manera indirecta, ¿no? Por la caridad y otras cosas, tanto así que según yo, ahí es donde tengo la duda, a ver si no me equivoco. Por ejemplo, para los que saben dónde está Plaza México en la ciudad de Guadalajara, va uno por la Avenida México, precisamente, y por ahí está la Plaza México, luego está otra placita pegada al otro lado, y más adelante, unas cuadras, que serán unas 8 o 10 cuadras más adelante, hay una colonia que no sé qué nombre tenga, pero bueno, es por esos rumbos, por ahí cerca de Chapalita, hay un templo que creo que es San Nicolás de Bari. Entonces, digo, tan así que hay un templo, ¿no? Católico que tiene ese nombre y la gente va a pedirle cosas ahí, no como regalito de Santa Claus, pero sí siempre está lleno. Yo lo comento porque algún tiempo a mi suegra, ¿no? Y a mi esposa hace ya muchos años les dio por ir por ahí. Y tú ibas y estaba lleno, ¿no? Por lo menos ibas a las misas de no sé qué, 7 de la noche, algo así. Aparte que enfrente hay un parque y hay toda una verbena por ahí, ¿no? De venta de un montón de cosas. Iba así como que lo mejor de la sociedad a misa y supuestamente iban porque pues ahí tú pedías y se te concedía, ¿no? Entonces, qué curioso, digo, ligándolo un poquito por la Navidad. No sé si alguna vez te tocó ir por ahí a ese templo, Rodrigo, o sepas algo. Bueno, sí, sí es el templo de San Nicolás de Bari. No recuerdo bien el nombre de la colonia, pero algo de Vallarta, o sea, del apellido Vallarta. Sí, sí. Este, A no, lo mejor es Vallarta, Vallarta San Jorge, a lo mejor por ahí, por esos rumbos más o menos. más o menos. Y da la casualidad que en ese parque yo era scout, ahí estaba Ah, mira. acomodado un grupo scout y ahí íbamos cada sábado por lo menos, ocasionalmente los domingos. Así que sí, sí me tocó conocer y convivir ahí con esa comunidad. Estamos hablando de Sí. hace mucho tiempo, pero bueno, sí, sí, sí lo conocí. Y bueno, por otro lado, Nicolás de Bari fue sacerdote y posteriormente fue obispo. Entonces, ya cuando fue obispo, ya es cuando tenía poder ¿cómo se dice?, dinero como para poder repartir. No era cualquier cosa. Porque recuerda que muchas de las inicios de las personas que son santificadas es la renuncia a los bienes personales. Sí, no necesariamente a los comunitarios, pero sí a los bienes personales. Entonces, bueno, como sacerdote tal vez no tuviera muchas cosas, pero como obispo ya podía disponer de mayores bienes, ¿no? Y en vez de decir, a ver, no lo quedamos y lo repartimos aquí en la comunidad de monjes, pues no, pues vamos a repartirlo con los demás. Sí, 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 mira, muy interesante. Y ahora, si alguien vive por ahí cerca y nunca ha ido, bueno, pues dése la vuelta, ¿no? Tómelo como paseo cultural o turismo religioso. Lo que me llamó la atención de ese templo, tú normalmente vas a otro templo en general, cualquiera de la ciudad, y a veces en los templos se llena, por decir algo así, la misa cuando hay algo especial, como por ejemplo en estos días de la Navidad, pero en días normales es muy raro que los templos lleguen, digamos, al 50% de su capacidad, ¿no? Normalmente andan como al 25%, o por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Pero ahí en San Nicolás de Bari me llamaba la atención que a veces había la misma cantidad adentro que afuera. O sea, a pesar de que no es un templo grande, porque es un templo relativamente pequeño, se llenaba todo adentro y seguía llegando la gente y la gente se quedaba parada afuera y ahí se aventaba la misa, ¿no? Escuchando, aunque se abren las puertas, por decirlo así, los portones y se queda mucha gente afuera. Y ya cuando van a dar la bendición, pues primero les toca a unos y luego esos van saliendo al parquecito que está enfrente y los otros que se aventaron la misa parados y de oídas, por decir algo, entonces ya entran y también van ahí a hacer fila, ¿no? A la bendición y todo. Entonces me llamó la atención, no creo que sea algo muy común en otros lados
por lo menos de la zona metropolitana, ¿no? Quién sabe de Jalisco y en otros estados si se dé ese fenómeno, ¿no? De que un templo, una capilla, se llene y todavía haya gente afuera se me hace muy curioso. De pronto, eh, uno que otro tal vez, pero no siempre. Bueno, aprovechando la vuelta, quiero mencionar también por estas fechas se acostumbra a poner pesebres. Ujú. Desde que llegaron los españoles ya traían esa tradición para representar ¿cómo se llama?, venerar y hacer notorio lo del nacimiento, por el nacimiento de Jesús. Bueno, los textos sagrados, la Biblia menciona un pesebre, pero también menciona una cueva. Sí. Al final, no lo sé. La cuestión es que esta costumbre del pesebre, de la representación del nacimiento de Jesús, en condiciones humildes, digo, vamos a poner el pesebre porque es más fácil representar una cabañita que una cueva, proviene de San Francisco de Asís. Francisco de Asís fue un personaje que, digamos que fue disruptor en la iglesia de su tiempo. Hacia 1200, más o menos, un poquito después, que es el tiempo de que vivió Francisco de Asís, la iglesia ya se había encapsulado, ya se había pues enriquecido, ya se había corrompido, ya se había casi perdido y había adoptado tradiciones, este, pues que antes consideraban negativas, pero ahora eran negativas para los demás, pero no para ellos, ¿no? Entonces, de repente ya padecían lo que todavía se padece, de una política interna terrible. Y un hombre en un pueblo de Italia, en Asís, de repente tuvo una revelación, una manifestación y transformó su vida y empezó a vivir su forma de llevar esa religión que le habían inculcado. Y eh, hubo una discusión interna en la iglesia muy grande, muy fuerte, por si estaba bien lo que estaba haciendo, porque decía que la iglesia no tendría por qué acumular tanta riqueza, sino que esa riqueza debería distribuirse. Y obviamente los obispos que eran, digamos, ahora millonarios, decían, a ver, aquí no estamos hablando de tus cosas, estás hablando de mis cosas. ¿Por qué demonios voy a renunciar yo a lo que me estás diciendo? Pues es porque Jesús fue humilde y predicó principalmente para los desposeídos. Y entonces tú no estás representando la vida de Jesús. Pero más allá de cualquier controversia, decía, ustedes hagan lo que quieran, o sea, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y de repente hubo quien propusiera que formara él mismo una propia congregación con las características. Él estaba más allá de la cuestión política, él estaba más allá de la cuestión de la manifestación bueno, probablemente habrás escuchado aquella situación de que hablaba como hermanos a los animales, hablaba como hermanos a los elementos de la creación, porque decía, todos somos hijos de Dios, Dios nos creó a todos y obviamente necesito darle respeto a todos, como el mismo respeto que ellos me dan a mí. Y por ahí se habla de la situación de el lobo, que mientras los demás no habían podido ni cazarlo, ni matarlo, ni aplacarlo, Francisco de Asís sí pudo hacerlo. Yo creo que podría ser más bien una representación de una persona, pero bueno, más allá de que sí o que no, una vez más, no lo recuerdo, no estuve ahí, si lo estuve, no me acuerdo. La cuestión es que él, al considerar a todos como iguales y tratarlos con respeto, recibió respeto y se pudo aplacar esa situación. Resulta que por estas fechas a Francisco se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no representar ¿cómo se llama? Esta fecha tan importante que es el nacimiento del Salvador? Y entonces se le ocurrió y como tenía contacto con animales ahí de granja cerca, pues organizó en una cabañita ahí el burro, el asno, la oveja, la vaca y bla, 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 y bla, 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 y que organizó y que puso una representación de San José y puso una representación de la Virgen y menciona la historia, la tradición cristiana, que en agradecimiento al fervor y a la fe y todo lo demás, se manifestó el niño ahí en el pesebre. Entonces, bueno, esta parte de la creación del pesebre, de la representación del pesebre, viene desde 1223, pero acá a América pues llegó obviamente con los españoles. Y era una forma, ¿cómo se dice?
visual o audiovisual, si quieres decirlo, porque te lo platicaba la historia mientras estabas ahí siendo conquistado, de representar y decirle a los indios, mira, El Salvador fue humilde como ustedes, ¿verdad? Entonces a lo mejor entre ustedes viene un nuevo Salvador, cosa que entonces dices, ¿por qué me predicas tú que eres millonario, no? Pero bueno, al final la tradición del pesebre viene desde Italia y pues a partir de Francisco de Asís. Y ahí la tenemos representada. Ya posteriormente, pues obviamente con el auge de la moda y con la tecnología, pues que ahora tiene luces, que ahora tiene esto, que ahora tiene aquello, y que se representa y se prolonga y ahora tiene a los Reyes Magos y que tiene ahora a esto y al otro, pero bueno, la tradición de que surge es precisamente esto, de la fecha del natalicio. Sí, sí, sí. Y esa costumbre del pesebre, fíjate, yo tengo una duda. Si tú no tienes la respuesta, ahí se las dejamos de tarea a los que vean el video para que nos ilustren con sus comentarios. Pero entiendo la tradición del pesebre, ¿no? Ay, aquí nació el niño de Dios, por decirlo así. Y estaba su mamá, y obviamente, y estaba su papá. Ok, pues sí, tenían que estar ahí. Y luego ¿cómo se llama? Los pastores, ¿no? O sea, así, pues gente que vivía por ahí, que obviamente era pastora, pues porque todos tenían, me imagino, animales para vivir. Y, ok, se entiende, ¿no? Después, los tres reyes magos que lo van a adorar. Ah, pues sí, se entiende. Y luego ponen un ángel, ¿no? Que no sé qué ángel sea. No sé si sea el mismo que le avisó a la Virgen que estaba embarazada, pero pues un ángel, ¿no? Ah, ok, está bien. Pero el diablito, ¿no? Típico acá también. Ese yo no sé si ya venía desde España o ya fue cosa acá media mexicana, ¿no? No sé si tú sepas algo, Rodrigo. Dices, bueno, Bueno, ¿y ahí qué hacía el diablo, no? acuérdate que, bueno, la religión cristiana convivió en Europa con muchas representaciones de religiones diferentes a las que les decían paganas, ¿sí? Y de alguna manera las festividades religiosas cristianas eran invadidas por ahí de alguna u otra forma o coincidían de alguna u otra forma con las festividades paganas. Entonces, bueno, la representación, por un lado, era una persona que venía a hacer tanto bien que al mismo tiempo tenía su ángel guardián, pero también traía su diablo guardián que se encargaba de tratar de evitar que lo hiciera, ¿no? Por otro lado, la cuestión de decir, a ver, aún donde hay santos, siempre hay demonios. ¿Por qué? Pues porque siempre están las cosas que se pueden decidir equivocadamente y llevarte hacia un camino diferente. Y por último, es una especie de picaresca, ¿no? En el sentido de decir, a ver, vamos a poner una forma simpática de representar todo aquello que está mal, que no debería ser hecho, de todo aquello que está fuera de la moralidad y la ética cristiana, como el diablito, en las pastorelas, que es la representación del pesebre, de la historia del nacimiento actuado, el diablito está tratando y tratando y tratando de evitar que lleguen los pastores, de que lleguen los reyes, de que pase lo que tiene que pasar, y al final sale derrotado. Entonces, de alguna manera es decirte, a ver, hay un bien y hay un mal, y dentro de esta representación, pues el mal, por más que quiera, no puede hacer lo que quisiera hacer, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de todo eso y ahí tienes el diablito. Sí, sí, ese me llama mucho la atención porque, bueno, por lo menos en estos tiempos, ¿no? Digamos, desde hace 50 años para acá, yo el diablito lo siento muy, muy mexicano, ¿no? Porque en las pastorelas, precisamente, hasta en los templos, ya en las pastorelas que se representan en los templos, el diablito es a veces casi el personaje principal. ¿Por qué? Porque como el niño no lo puedes representar, o por lo menos yo no lo he visto así, con un niño real, pequeño, porque pues acaba de nacer, entonces no habla, ¿no? Por decir algo, no puede tener un diálogo. Entonces, normalmente las pastorelas, el relato del nacimiento, a pesar de que se trata de eso, la pastorela queda como en un papel secundario y se convierte en la historia de que, el niño va a nacer
y los pastores y los ángeles andan buscándolo, o los ángeles no andan guiando a los pastores, y el diablo anda poniendo trabas, ¿no? Para que no lo encuentren, diciéndoles que es en otro lado, diciéndole mentiras, retando al ángel supuestamente a una batalla, ¿no? Hasta sacan espadas ahí y todo. Y entonces se convierte el diablo en uno de los personajes principales, ¿no? Por lo menos en las pastorelas que yo he visto, y como normalmente las hacen, digamos, chuscas o cómicas, ¿no? Para que la gente se divierta también. Bueno, las que yo he visto, de repente ahí el diablo por momentos es como el personaje principal de ciertos momentos, aunque siempre pierde, ¿no? Y pues está chistoso para las personas que a lo mejor en otros países no se usan las pastorelas, o si sí se usan, pues busquen videos, ¿no? A lo mejor de pastorela mexicana, y vean la historia, ¿no? Y platíquenos cómo se hace en otro lugar, porque a lo mejor sí se hace diferente, ¿no? Y luego también, no sé si te ha pasado, Rodrigo, me imagino que también ya has visto más de alguna pastorela. Luego a los ángeles te los ponen tan bien portados que a veces no es atractivo, y resulta que al diablo lo ponen con las diablas y siempre escogen a las muchachas más guapas y mejor formadas, y dices, oye, pues ¿de qué se trata, no? Y las ángelas todas tapadas, todas bien portadas, ¿verdad? No, y dices, ¿de qué se trata, no? Desde ahí como que dices, bueno, ¿para dónde quieres que me vaya? ¿Para acá o para allá? ¿Verdad? ¿No? Dicen que sin tentación no hay virtud, ¿verdad? Pero sí, básicamente es esa situación. Escoge tal vez acá el beneficio inmediato de la belleza y todo lo demás, pueda ser atractivo, pero a la larga trae sus consecuencias. Por ahí es el rollo, es obviamente moralista, obviamente es de una ética muy particular. Pero sí, efectivamente, de repente dices, pues la diablita, pues está muy bien, ¿verdad? Ándale, y la Ángela dices, híjole, dices, ¿estás seguro que vienen del paraíso? Algo así, algo así. Lo que lleva a otra tradición, y esta creo que sí es mexicana, por lo menos es muy representativa, cuando los monjes querían enseñar a los indígenas en el aleccionamiento, o sea, en la segunda conquista o la tercera conquista, que es la conquista espiritual, querían darles a entender acerca de la importancia de vencer los 7 pecados capitales, porque los Ujú. pecados capitales son los que llevan al infierno, los veniales pues pueden ser perdonados y llevan al purgatorio, ¿no? Entonces, y que además que el vencer a estos 7 pecados no era una cuestión sencilla, era una cuestión que había que adoptar con fuerza, con fiereza. Entonces se les ocurrió representar a los pecados capitales a través de un cántaro, y en ese cántaro pusieron 7 picos, y cada uno de esos picos representaba uno de los 7 pecados capitales, y el vencimiento de esos pecados era premiado una vez que rompías con los pecados, con el premio de las frutas, que básicamente son dulces, ¿no? Que son golosinas para los niños, que ahora son ya golosinas, ¿y cuáles frutas? Pero bueno, básicamente las piñatas originales eran la representación que hicieron los sacerdotes y los monjes españoles para la población de acá, de América Latina, de acabar con esos pecados para obtener a cambio el beneficio de la gracia, el beneficio del, no sé, como le quieras decir. Pero esta tradición, de repente, el de las piñatas, que obviamente nos representa mucho y que los gringos han tomado como muy representativo porque cada rato nos ponen con piñatas en sus películas, Sí, ha cambiado, se ha deformado y se ha comercializado. Más o menos sí. como dices tú de las diablitas. Se supone que si la piñata tenía 7 picos era porque representaba los 7 pecados. Entonces Ujú. era el mal representado, y el vencimiento del mal era el premio, era la obtención de algo dulce y sano, ¿no? Pero ahora las piñatas representan a personajes comerciales. Digo, y aquí voy a Sí. hablar de una situación personal. Cuando una de mis niñas estaba pequeña, le compramos una piñata para su cumpleaños, estaba pequeñita, y obviamente, pues ¿cuál quieres? Pues fue, y en ese momento estaba un osito de Disney por ahí de moda, así que escogió el Winnie Pooh, y bueno, pues está bien, ¿no?
y a la hora de que en la fiesta, en la reunión, pues vamos a romper la piñata, ella fue y abrazó al oso de Winnie Pooh. No, pues ahora sí que es con el que me estoy identificando y hay que agarrarlo a palos. Yo pienso que idealmente las piñatas deberían ser representaciones de los villanos de las películas. ¿Por qué? Totalmente. Porque debería ser, a ver, si representa, y ya no ni siquiera me voy a los pecados capitales, si Ujú. representa la ambición desmedida, si representa la maldad, si representa el interés, si representa, pues vamos a darle a ese, ¿no? Con ganas, el niño le va a pegar con ganas en representación de decir lo que estoy tratando de hacer es acabar con esta. Pero por un lado agarran a Elsa, la princesa esta de hielo y la niña se siente identificada con Elsa porque de repente se siente incomprendida o abandonada, no se lleva bien con su hermanita. Y luego dicen, agárrala a palos, entonces como agarrarse a palos ella misma, ¿sí? Así Entonces ya es. es un contrasentido a de lo que originalmente se tenía que hacer. Por otro lado, insisto, pues a ver, escoges la que más te gusta, con la que más te identificas, de Toy Story, de cualquier película, y luego al que consideras tu amigo, tu héroe, y lo vas a agarrar a palazos, pues no me parece muy lógico. Entonces, bueno, Ajá. esta es otra tradición, pero ya está muy deformada. Sí, sí, yo totalmente te apoyo al 100%. Este, ves a tu es como ser fan de Marvel y ir a ver la película donde murió Iron Man, ¿no? Con Dices, el gusto de ver cómo se muere, ¿no? Digo, bien, ándale, ¿no? psicópatas funcionales. Y luego, aparte, invitas a la familia, ¿no? A los cercanos, a las personas que más quieres, y rompen ahí a tu mona. Y yo también a mi hija, cuando estaba más chico, cuando están bebés, pues no saben ni qué están haciendo, ¿no? Pero ya cuando caminan y hablan y le compras su piñata con su mona o con su mono, para ellos es como la muñeca. Y de repente, cuando ves órale, que pasen los demás, los niños, y que la agarran a palazos, ha de ser un trauma psicológico tremendo. Digo, a mí no me tocó que cuando yo era chico todavía se usaban las piñatas de los picos que dices tú, y pues a darle, ¿no? Es más, no sabes ni qué significa, pero tú le pegas porque quieres que caigan en aquel tiempo las naranjas, las mandarinas, las cañas, ¿no? Y otras cosas. Pero ahora, comprar un mono bonito para agarrarlo a golpes, dices, no, pues desde chiquito le estás diciendo que va a ganar el mal, ¿no? Y que mejor pues vámonos haciendo narcotraficantes y vendedores de cosas porque mira cómo le va al bueno, ¿no? Haz de cuenta como que dices, no, pues si a Jesús le fue como le fue, ¿verdad? Y era Jesús, dices, pues ya valió. Entonces, ¿de qué se trata? Yo también digo, mejor hagan piñatas de Úrsula, ¿no? De la mala, ¿no? A esa sí, pégale, ¿no? Y dale con todo, y así desde el chiquitos dices, mira, pues hay que portarse bien y pues darle de palos al mal, porque si no, dices, pues de qué se trata, ¿verdad? Bueno, el tiempo ha transformado y ya ha modificado esta situación y obviamente, pues es bonito ver una figura, una figura grande de un personaje al cual admiras. Lo que no es tan bonito es agarrarlo a palazos. Así es. Y luego imagínate este caso, ¿no? No sé si te tocó. Yo no necesariamente me estoy acordando, pero podría darse el caso. Ya ves que antes las piñatas eran de cántaro, ¿no? Y entonces, pues no, bueno, cuando le pegaban los niños, pues no era tan fácil romperlas. Si ya eras un adulto, pues sí, ¿no? En dos, tres golpes le tronabas el cántaro. Pero a los niños, digamos que duraba un rato, porque aunque el cántaro se rompía, después con el papel y el engrudo se rompía, pero todavía no se caía, ¿no? O sea, tenías que darle unos palos para que se abriera totalmente. Claro, que algunos pedazos de cántaro que pues es como ladrillo delgado, ¿no? Le caían a algún niño y si era pequeño, pues sí se llevaba hasta un buen golpe, pues sí. Después, ¿qué pasa? Las hicieron de cartón y esas de cartón, como se pierden la forma, pero no se rompen totalmente, ¿qué hacen? O las vacían, ¿verdad? Que no está tan mal, pero si no, ¿qué pasa? Ah, pues le dan el palo a la gente grande para que la haga pedazos porque los chicos no pueden porque es de cartón. Imagínate tú ser una niña, ver a tu osito o a tu princesa y que tu madre o tu padre le dan la madre, la rompe. Imagínate, ¿no? Doble conflicto.
Dices, el monito que más quiero y mi papá, mi mamá, que tanto los quiero, están despedazando el mono que me hicieron adorar. Está cañón, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, digo, ahora sí que hay cosas que no tienen mucho sentido y esta la gente ya la hace automática. Va a ser una fiesta infantil, Sí, hay que comprar una piñata. Ok, pero ¿qué vas a ponerle, no? ¿Y qué le vas a enseñar? Hay cosas raras de repente. sí. Sí, mira, vamos a sugerirles, no sé si tú estés de acuerdo, Rodrigo, digo, ya lo hiciste, pero así con nombre y apellido, a los que hacen piñatas, dices, pongan, ahí les va, para que también haga piñatas para niños, pero también para grandes, ¿no? Chiquitos, Úrsula. Y luego, por ejemplo, en la caricatura de Hércules, que era Hades, ¿sí? El que sale con Ujú. fuego aquí, Era Hades, sí. ¿sí? Ok, entonces mira, Úrsula, Hades, ya para los más grandes, órale, ahí está la del exorcista, el payaso eso, ¿cómo se llama el que mata a todos con una sierra? Ah, Este, Jason. y que creo que sí, ¿no? El de Viernes 13 y todo eso, y luego el Jason. que tiene las uñas con navajas, el malo, Freddy Krueger. Freddy Krueger, ¿sí? Que pongan esos mendigos monos y ahí sí dices, no, dale con todo, ¿no? Pues sí. Sí. Va de nuevo, la tradición se va deformando y a la hora de que se deformó, perdió el sentido, el significado, y a la hora de perder el sentido y significado, de repente es vendo. Lo que quiero es vender. Entonces, ¿qué voy a vender? Algo que le guste al niño. Pero no te pusiste a pensar en qué consecuencias tiene para el niño. Y Así bueno, es. si hablamos de la última que se me ocurre ahorita, es la del árbol de Navidad. El árbol de Ajá. Navidad es precisamente esto que mencionaba de la mezcla entre lo cristiano y lo pagano en Europa. El árbol de Navidad surge a partir del árbol Yggdrasil, que es básicamente la representación del ciclo natural de la vida y de la muerte. Es un árbol perenne, es un árbol que permanentemente está creciendo, es el árbol más grande, es el árbol más fértil, que pierde sus hojas pero las recupera, es el árbol que sobrevive a pesar de la tormenta, a pesar del hielo, a pesar de todo lo demás. Y entonces, bueno, en las tradiciones nórdicas de Europa, era una representación, obviamente invernal, porque había que sobrevivir al invierno. Y entre Sí. más al norte estás, más difícil es la vida. Entonces, el tener el acceso a un árbol de estas características es literalmente tener el acceso a la deidad. A través de ese árbol se llegaba al cielo. Y bueno, resulta que en la mezcla de las diferentes religiones y tradiciones en la Europa del Norte, el árbol seguía permanente a pesar de que existían los pesebres y nacimientos, porque representaba lo mismo, o sea, era una forma diferente de representar lo mismo desde otra religión, pero representaba lo mismo, el renacimiento de la deidad y del contacto con el misticismo. Y luego, de repente, acá en México, en el periodo del tiempo donde estaba Benito Juárez, 1600, no, perdón, 1860 y tantos, pues si te acuerdas bien, pues los conservadores le mandan a hablar a un príncipe de allá de Europa, a Maximiliano, y Maximiliano Ajá. pues viene de Europa y viene con sus tradiciones, y si bien está de acuerdo con el cristianismo y pues también está de acuerdo con las tradiciones que él estaba, ¿cómo se llama?, acostumbrado. Entonces, junto con el pesebre, pide que se ponga un árbol de Navidad en representación de Sí. ese ciclo natural, de ese ciclo de vida, que representaba las mismas fechas. Para él era lo mismo. Y entonces, en ese entonces, las familias que estaban de acuerdo con los conservadores dijeron, pues vamos haciendo lo mismo, si eso es lo que los príncipes que se van a convertir en los reyes de México es lo que están imponiendo, pues Ujú. hay que hacerlo, ¿verdad? Primero nos conviene y segundo, pues está bonito, un arbolito Sí. ahí que represente ahí las cuestiones de la vida y de la muerte y las cuestiones de los misterios y las cuestiones del renacimiento, pues está chido. Resulta, bueno, como menciona la historia, que después de una larga y complicada persecución, gana Juárez, digo, Juárez fue el perseguido, Sí. y a la hora de que pues se acaba el dominio de Maximiliano, que lo mandan ejecutar y todo lo demás, pues todos los que ya se habían puesto arbolitos dijeron, ya no hay que ponerlos, porque ahora estamos del otro lado y ahora pertenecemos al otro grupo, y dejó de ponerse el arbolito de Navidad.
pero posteriormente entre los generales, este, que ya de alguna forma habían tenido contacto con ejércitos del mundo, que habían conocido otras partes del planeta, dijeron, no, pues estaba bonito, no se veía mal, y yo quiero ponerlo, y fue otro general, no recuerdo el nombre en este momento, pero fue otro general el que volvió a ponerlo de moda y se quedó. Entonces ahora normalmente se pone el pesebre y junto al pesebre el arbolito de Navidad. O sea, es sincretismo, algo que pasa Sí, muy comúnmente, es dos religiones que conviven en un mismo símbolo a través de diferentes representaciones. así es. Sí, sí, porque dices, bueno, a él lo corrieron, pero luego nos quedamos con la influencia europea, ¿no? De la invasión francesa y todo eso, y pues se vienen esas costumbres. Ahora, yo quiero pensar que las esferas que le colgamos a los árboles, ahora son del color que se te ocurra y hasta cuelgan monitos, ¿no? Y todo, pero yo quiero pensar que en los viejos tiempos a lo mejor ponían manzanas, ¿no? Reales para comer y repartir entre la gente, ¿verdad? No sé si tengan otro significado las esferas. Bueno, las esferas en un árbol son el fruto del árbol. O sea, como Ujú. estábamos en invierno, no había muchos frutos, pero son los frutos del árbol. ¿Qué significan los frutos? Pues los frutos de la vida, los frutos del trabajo, los frutos de la familia, los frutos de la amistad, los frutos de todo. Sí, probablemente al principio eran frutos reales, pero hay fábricas de Alemania que son mundialmente famosas por la fineza de sus esferas. Y hay ya acá de este lado en México, hay pueblos, no sé si me estoy equivocando el nombre, Tlalpujahua y Chignahuapan, uno de ellos en el Estado de México y otro de ellos en Michoacán, si no me equivoco, que son pueblos que se dedican a hacer esferas. Mi niñez estaba en las Navidades llena de estas esferitas de cristal que eran muy delicadas, pero muy bonitas, brillosas. Las comprabas por paquetes de 5, de 10, de 25, no me acuerdo. Bueno, que eran muy delicadas, ¿no? Cualquier cosa, si se te caía una, pues tenías ahí polvito de colores. Pero ahora las esferas son muy bonitas, muy elaboradas, pero son caras. Ya no es fácil adornar un arbolito con esferas de estos pueblos porque son artesanías y se cobran y se deben cobrar, por supuesto, como artesanías. Entonces, Ah, si dices, a ver, voy a ponerle bolitas de unicel pintadas y voy a comprar unas cuantas esferitas. Pero bueno, básicamente los frutos, es el árbol de la vida te va dando frutos y te va quitando algunos, pero bueno, eso representarían. La estrella en la punta del árbol, pues se supone que es la estrella que guió a los pastores y a los reyes hacia el Mesías, pero también es la estrella del toque del árbol de la vida que empieza en el piso y termina en la tierra y termina en el cielo. O sea, las tradiciones se mezclan, se conjuntan. sí, eso sí. Y bueno, ya que andamos en esas, para no dejar, no sé si en otros países se use, pero el ponche, ¿no? Que es una bebida típica de por acá, que para los que no sepan qué es eso, imagínense una especie de té de frutas, ¿no? Calientes, que se le pone, Rodrigo, caña, pasas, canela, quién sabe cuánta cosa, ¿no? Jamaica, guayaba, Eh, nuez, no me acuerdo qué tanto, no muy es. rico y no hubiera querido que lo mencionaras porque se antoja, pero bueno. Sí, sobre todo con el frío, ¿no? Eso yo quiero pensar que es algo muy típico de acá, pero capaz de que también nos llegó por Europa, pero aquí seguramente lo domesticamos, ¿verdad? Y lo hicimos a nuestra forma, como todo, y pues es una bebida muy típica, ¿no? De esta época, aunque lo puedes tomar en cualquiera, pero en esta época le adornan con muchas cosas. A los que no saben ni de qué estamos hablando, imagínense que se hace, digo, esta es una versión muy rústica, ¿no? Y no es igual, esto que voy a decir no es un ponche, pero para que se dé una idea, imagínense que se hace una taza de canela y le pone frutas mientras está hirviendo, entonces además del sabor de la canela, agarra el saborcito, ¿no? De otras frutas, se toma caliente, sin exagerar, y sabe pues bastante rico, ¿verdad? Sí. No sé si sea de aquí o no sea de aquí, pero bueno,
Si hablamos de los países anglos, ellos tienen el eggnog, que es como un rompope. No sé. Lo que sí podría decir es que muchas de las frutas con las que se hacen el ponche aquí, pues son endémicas de la región, pues. Sí. Tal vez en otros lados lo preparen diferente. ¿Por qué? Pues porque no tienen las mismas frutas y aderezos que se le ponen aquí. Así es. Y bueno, pues está muy bueno. Y aunque no es de la época, pero mire, si usted agarra un buen ponche, ¿verdad? Y aparte tiene por ahí unos buenos tamalitos, se pone buena la cosa, ¿no, Rodrigo? No soy muy fan de los tamales, pero sí se ¿No? antoja de vez en cuando. Sí, ni dulces ni salados. Sí me los como y me parecen bien, pero así como decir en el mar, hay gente que los adora, yo no. Pero bueno, ese es particular mío. Sí, digo, porque también es una comida que se come calientita, ¿no? Un tamal frío, pues, digo, sí te lo comes, pero pues es así medio extraño, ¿no? Como que, porque cuando se enfría, se pone duro, ¿no? Y en cambio, cuando está calientito, pues está blando y tiene el saborcito ahí más rico. Ok, lo que sí sé es que los tamales sí son de aquí, sí son de México. Ujú. Sí, eso sí. Muy bien. Bueno, pues esperemos con esto que les haya gustado, ¿no? Hablamos sobre algunos símbolos de la Navidad, costumbres, y hasta dimos algunas recomendaciones para las piñatas que yo sí lo recomiendo, yo lo recomiendo por experiencia, ¿no? Rodrigo, aparte de por experiencia, pues yo creo que tiene el apoyo psicológico de que, oye, pues, ¿qué es eso, no? Dice, ¿en qué momento pusimos a los héroes en el lugar de mártires y hazlo pedazo? Y resulta que, pues, el malo no aparece cuando hay que pagar las cuentas, ¿no? Y sí. Así es, pues alguna recomendación, Rodrigo, o ya de plano, a ver, adelante. Nada más que se diviertan mucho, que disfruten la compañía de sus seres queridos o de su soledad, si es que escogen la soledad, que disfruten y que recuerden que pues esta es época de dar y compartir, porque todos necesitamos de todos. Y a veces nada más no se trata de dar regalos, sino de compartir tiempo y de dar tiempo a los demás. Eso, ese es el mensaje. Si a ti te toca dar un regalo o recibirlo, qué bueno, ¿no? Usted dé gracias aunque no le guste, pero lo importante es la convivencia, el tiempo, que es lo que cada día que pasa tenemos menos, ¿verdad? El tiempo que tú le das a los demás es el regalo y el tiempo que tú compartes también de los otros, pues también es el regalo que recibes, ¿no? Por ejemplo, en estas sesiones que hemos tenido a lo largo del año, Rodrigo, Ricardo y yo, pues para mí el tiempo de ellos que ponen aquí, pues es un regalo, ¿no? Y verlos en estos días que ya vi por ahí, en persona a Rodrigo, Ricardo y otras personas, pues ese es el verdadero regalo, ¿no? Digo, cuando está uno niño, pues a lo mejor pues no le cae el 20, ¿verdad? Pero hasta niño, imagínate un niño que haya recibido los mejores juguetes de la temporada, pero que no tuviera otro niño para jugar con ellos, no le va a hacer caso. Al rato es como los niños chiquitos que les gusta más la caja de cartón en la que venía el regalo que el regalo, ¿no? Así es. Pues bueno, entonces, pues sí, sigan los consejos de Rodrigo, diviértanse, tengan cuidado. Ah, eso sí, en estos días hay mucho loco y usted no vaya a ser parte de esos mismos locos que andan chocando porque se ponen neurasténicos, ¿no? Andan todos acelerados, a cualquiera se la quieren mentar y cosas de esas. Tranquilo, ¿no? Si ya no encontró usted el regalo que quería, mire, espérese 2 días y lo va a encontrar más barato donde mismo o en otro lugar. Entonces, ni se preocupe por eso, ¿no? Vale más la salud y cuidar la vida que andar ahí buscando pleitos con otras personas que uno ni conoce, ¿no, Rodrigo? Sí, definitivamente. Primero, si no lo encuentra, va a encontrar algo diferente, pero también lo va a encontrar. Segundo, va a estar más barato. Tercero, ya no tiene que pelearse con la gente por él. Así No, de es. nuevo, el verdadero regalo es la compañía. Lo demás, va y viene.
Eso sí es cierto, sí, espérese a que bajen los precios. Si usted en lugar de dar el regalo el 25, el 24, lo da el 28, va a ver que se ahorra una buena lana, ¿no? En caso de que no haya alcanzado a comprarlo desde antes con tiempo a buen precio. Así es. Aunque luego te dirán que el 28 es el Día de los Inocentes, pero bueno, ya veremos luego eso qué es. Ándale. Eso sí, estaría interesante también ahí ver de dónde viene ese día y otras cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil eso en México, no? Digo, bueno, difícil para el que le hacen la broma, ¿verdad? A lo mejor el que la hace se divierte mucho, pero los que caen de incautos, pues pobrecitos, ¿verdad? Y sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Todos les agradecemos la atención. Esperamos que les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente y escuchamos, ¿verdad? Hasta luego.